Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, conversando con el doctor Carlos Sánchez, secretario general de la Alianza por la Democracia, APD, que siempre ha liderado uno de los hombres más humildes que tiene el país y más capaces, don Max Puig, un hombre al que yo admiro, pero que nunca ha querido venir al programa. Un día Carlos lo traerá y el propio Carlos lo va a entrevistar aquí. Max Puig es uno de los hombres que más sabe de política en el país. Es un gran estratega, un académico de larga data, pero un hombre muy honesto y muy desprendido, porque tener una franquicia electoral y llevar a una persona como Minú Tavares como su candidata y no ser él mismo el candidato, o no procurar una alianza con otro partido que pudieran sumar esfuerzos y tener mayor alcance en términos de logros electorales, de resultados electorales, y los resultados electorales son votos y son cargos ganables, regiduría, alcaldía, diputaciones y esto, o cargos administrativos si se pacta con una organización política de muchas posibilidades. Y sin embargo, si Juan Francisco está aquí, a lo mejor dice, se aventuró con Minú Tavares, pero como yo no soy Juan Francisco, yo no voy a decir eso, sino que entendieron que Minú tenía y tiene las condiciones morales, éticas, de decencia, para enaltecer una boleta de su partido, y la llevaron como candidata. Eso expresa un desprendimiento político, y eso es bueno. Eso dice en términos positivos mucho de un dirigente como Max Puig y de la organización política que está liderando, porque no es que a él se le ocurre tampoco personalmente que decir que Minú es la candidata o puede ser la candidata, sino que hay una estructura de gente que aprobó, que estuvo de acuerdo en esa dirección. Eso es importante. Ojalá hayan muchos grupos políticos con esa característica, porque haría más fácil llegar a acuerdos para conformar un bloque opositor que no tiene que ser mayoritario, pero sí cualificado, porque en la política hay que tener un mínimo de decoro, de decencia, de esa perspectiva duartiana del ejercicio de la política. Carlos, en la respuesta que daba, bastante extendida a un cuestionamiento en el segmento anterior, decía que la lógica debe moverlo ahora en términos de construir un bloque de oposición al gobierno y al partido de gobierno, para poder salir de este marasmo político en el que estamos, que está marcado en lo fundamental por la corrupción y por la impunidad. Y todo eso arrastra muchas cosas, porque decía Juan Bosch que cuando un gobierno o una estructura político-partidaria entra en el tema de la corrupción sin miramiento, entonces luego viene la represión y viene el crimen político, y eso acarrea hasta el sicariato, y lo hemos estado viendo. Entonces, como que hay que salir de esto. Pero hay que salir de esto, ¿para qué? Simplemente para salir y que vengan más de lo mismo. No sé. Ahí eso nos plantea interrogantes. Procurar que todo lo que hoy no esté en el gobierno se una, pero que se una ¿para qué? Los propósitos determinados. Entonces ahí yo tengo algunas interrogantes o algunas cosas que me preocupan, Carlos, de un llamado bloque opositor. Porque uno sabe que al grupo, por ejemplo, del PQD, de Elías Huesin Chávez, o Elita, como dicen los afectivos de él, si lo llaman y le ofrecen unos cargos, mira, arrancan van de Danilo sin ningún problema. Lo de Vincho Castillo, si Leonel acepta ir en su candidatura, se montan con Leonel como candidato. Y entonces, ¿qué puede representar Leonel o Danilo? Lo que está pasando. Porque son ellos los que han prohijado todo este sistema de corrupción. La corrupción ha existido siempre, desde Santana, desde Báez. Pero un bloque opositor no puede ser para eso. Podrán decir, bueno, pero Abinader es un joven decente, un hombre honesto, un hombre calificado. Muy bien, él no ha estado nunca en el poder y es un hombre de una familia honorable, decente. Pero también tiene en su partido a una cantidad de gente, cuadros políticos, que de él llegar van a asumir funciones públicas de primacía, determinantes. Y entonces uno dice, ¿por cómo confiar en esa estructura político-partidaria? Por ejemplo, sus principales divisas, aparte de él y don Hipólito Mejía, Andrés Bautista y el Jesús Vázquez, perdón, yo no tengo por qué decirle Chu, no somos amigos, ni somos íntimos, ni somos de confianza, el señor Jesús Vázquez, aparecen encartados en el tema Odebrecht, pero fueron
gente clave en el Congreso Nacional cuando Hipólito Mejía procuró modificar la Constitución solo para él, para abrirse camino hacia la reelección, y ellos no pusieron ninguna objeción. Entonces, ¿cómo yo confiar en un señor como Jesús Vázquez o como Andrés Bautista? Puedo decir dos nombres, pero igual puedo mencionar decenas y centenares de nombres ahí que solo andan buscando lo suyo, que es lo mío, y se apertrechan en el Parlacén o buscan una candidatura como la que buscaba Héctor Guzmán, una diputación nacional que fuera ganable, segura, que como se la cedieron a Fidel Santana, entonces él hizo envita y se fue con Miguel Vargas de nuevo. Es decir, ¿hasta dónde? Porque también tiene que haber un mínimo de principio. Entonces ahí yo un poco le sirvo la mesa a don Carlos Sánchez para que me ayude a entender el panorama político y la intención de llegar a un bloque opositor por bloque opositor. Te la pongo difícil. Bueno, Alfonso, ese es un tema siempre espinoso. Construir un bloque siempre es espinoso, y tú lo sabes porque tú, aunque no estás ahora vinculado a un partido, has estado vinculado a partidos políticos, y sobre todo a partidos políticos donde lo primordial siempre ha sido la postura, mantener una postura ideológica. Mi única militancia fue en el Partido Comunista Dominicano. Así mismo. En los tiempos buenos. En los tiempos de vanguardia, digamos. Pero tú sabes que estos son temas muy espinosos. Nosotros esto lo planteamos de la siguiente forma. Lo primero es ponerse de acuerdo en la estrategia principal. Lo primero es decir, bueno, nosotros vamos a construir un frente de partidos de oposición para sacar del poder al PLD. Primero empezar por ahí. No podemos poner primero el tema de que, bueno, vengan solo los puros, porque si ponemos eso delante, en realidad todos empezamos a acusarnos unos contra otros, porque tú vas a encontrar problemas en todas partes. Eso es difícil, digamos, hacerlo desde esa perspectiva. Yo siempre le digo a mis amigos que en la construcción misma de la patria nuestra, solamente encuentra a Juan Pablo Duarte puro. Después todos. A Juan Isidro Jiménez, a Juan Isidro Pérez. Bueno, Juan Isidro Pérez, el Ilustre Loco, quizás por sus condiciones también tan intelectual, depurado, conocedor, también tiene esa condición, no igual que la de Duarte, pero un hombre muy puro, muy puro. Pero después, hasta Mella y Sánchez cometieron errores. Esto en nada le afecta en su condición de padre de la patria, pero cometieron errores. Yo lo estoy apeando, lo estoy desmontando detrás de la patria. Voy a publicar un trabajo sobre el tema de la traición al ideal trinitario. Bueno. Pero bueno, seguimos con lo del bloque opositor. Está bien. Si tú, imagínate, tú estás haciendo eso con esas figuras o vas a hacer eso, imagínate lo que podría suceder si nosotros entramos a hacer lo mismo con cada partido en la República Dominicana. O sea, de barajuste no podríamos hacer nada. Entonces, nosotros primero es lo primero, construir ese frente donde coincidamos en que hay que sacar al PLD del poder y también lograr un programa mínimo para poder entonces enfrentar lo que se está haciendo hoy con algo que lo supere y que sea mejor, con algo que evite que la corrupción y la impunidad continúen, con algo que evite que la situación de los hospitales dominicanos continúen como están hoy, un verdadero desastre, 50 hospitales en condiciones que nadie puede visitarlo, para que evite que en el caso de la educación continuemos teniendo un sistema como el actual, basado solo en tener un poco de varilla y cemento donde van los muchachos, pero que reciben una educación pésima. Que evite la situación que tenemos los dominicanos hoy, que hay un déficit de 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas hace falta en República Dominicana para que una parte de los dominicanos vivamos en condiciones dignas. Que evita
que el sistema del transporte de República Dominicana sigue siendo como el actual, un verdadero caos, y que evite que los trabajadores dominicanos, como está hoy, no tengan ni siquiera después de una jornada de trabajo, después de un mes de trabajo, tengan para vivir dignamente. En esos aspectos concretos. Tú has mencionado nombres de personas, y yo te voy a decir, Alfonso, mira, yo nunca he sido funcionario público, y soy secretario general de un partido político que estuvo en el poder. Nunca he sido funcionario público, nunca. Yo en la universidad, en una clínica y en el partido. Nunca he sido funcionario público y he sido amigo de varios presidentes de la República. Pero desde esa posición que yo he sostenido, yo tenía endemoniada a mucha gente. Porque yo, igual que tú, vengo de esa visión pura de la construcción de la sociedad, de la construcción de mi país. Yo me considero marxista, y todo aquel que ha promovido el sistema capitalista para hacer lo que se hace con el dinero, para enriquecerse, para acumular riqueza en contra de la sociedad, yo lo he satanizado. Ahora, yo ahora, viendo en ese bloque que estamos tratando de construir, veo que también cometí errores, que tenía personas enganchadas, satanizadas, que realmente son personas decentes. Y que muchas veces tenemos temas muy diferentes, aunque que no los compartimos, y que no lo vamos a compartir nunca, nunca, nunca. Pero yo tengo que buscar el propósito de ponerme de acuerdo con él para cumplir la estrategia principal, que es sacar a esta gente que está acabando con el país. Si yo tengo que ponerme de acuerdo con alguien, soslayando él su tema y yo el mío, para sacar a esta gente del poder y que después podamos hacer algo mejor, debo ponerme de acuerdo. Debo ponerme de acuerdo. Y ahí, si yo tengo que ceder, tengo que ceder. Y si él tiene que ceder, porque de alguna forma tenemos que construir esto. Y no debe ser iniciando por ponernos de acuerdo en lo ideológico, porque por ahí no es posible. Ni en este país ni en ninguna parte del mundo. Nosotros queremos gente decente, sí. Gente decente que esté al frente de esto y que pueda desempeñarse, si logramos movilizar a esta gente del poder, que pueda desempeñarse en cargos de forma decente y que se le aplique la justicia si comete errores, que se le aplique la justicia. Una alianza, toda alianza implica ceder. Sacrificio. Yo cedo en aspectos a veces que son fundamentales. Hay cuestiones que son muy básicas en las que no se puede ceder, pero toda alianza implica eso. Así mismo. Hay que ceder, eso es correcto, pero rápidamente, porque el tiempo se nos va, estamos apurados para construir un bloque opositor, apurados con el tema electoral, pero yo no siento que hay un proceso de construcción del partido. Y digo, del partido puede ser la APD, o puede ser Patria para Todos, puede ser Izquierda Revolucionaria, o puede ser Alianza País, o puede ser otro. Sin embargo, sí siento que la gente del PRM andan inscribiendo militantes y buscando ciudadanos, tienen esos apuros en marcha. Sin embargo, los minoritarios, yo no siento que están en ese proceso de construcción. La APD hoy, ¿en qué está? Porque para ser parte de un esfuerzo mayor hay que tener un poco de fuerza. Porque como le preguntó Stalin en una ocasión al Papa que quería ir a negociar el cese a la Segunda Guerra Mundial, ¿usted cuántos tanques de guerra tiene? ¿Cuántos cuerpos de infantería? ¿Cuántas divisiones? No, entonces usted no tiene que entrar en esta discusión de poner un acuerdo para dejar el cese a la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted qué tiene? ¿Usted qué aporta? Para poder tener una mesa de negociación. ¿Cómo anda la construcción de la APD en estos momentos? Tú has hecho una pregunta sumamente importante. Nos toca a nosotros, porque toca a cualquier otra organización de la vida política dominicana, de derecha o de izquierda. Y la pregunta es cómo construyo hoy mi partido o mi organización política de cara primero a que sea una construcción exitosa y que me permita sumar gente, ¿verdad? Tomar fuerza. De cara a que sea una organización que tenga incidencia
en la sociedad, y cuando hablo fuerza no solamente desde el punto de vista de masa de personas, también de ideas. Mis ideas sean las que vayan liderando los procesos. ¿Cómo construir hoy una organización que evite que mañana tengamos todos los vicios de una organización, de un partido que cuando llegue al gobierno, cuando llegue al poder, haga lo que está haciendo el PLD? Porque eso fue lo que hizo hacer Juan Bosch. Él se preguntó, ¿qué hace? Él se preguntó, don Juan, y ahí están los libros de él, empezó en el 70 a hacerlo, fuera del país. ¿Cómo construir esa organización? Y después te contaré una historia que me pasó con don Juan. Ya eso fue en el 92 cuando nos dividimos. Me contó algo que me llegó mucho y todavía siempre lo recuerdo. Pero esa es la pregunta ideal, ¿cómo construir eso? Y en ese sentido también quiero decirte que estamos en busca de esa respuesta. Muchos partidos, Alianza País, Opción Democrática, Frente Amplio, Alianza por la Democracia, siempre estamos en eso, pero no paramos de trabajar. No paramos de trabajar, porque esa pregunta, cómo construir un partido, una opción política distinta, que gane simpatía, que gane adeptos, que sintonice con el pueblo, se hace a partir de que la sociedad dominicana cambió totalmente. La sociedad que tú y yo conocimos en los 70, en los 80, todavía bajito, una sociedad que le daba más importancia a los valores, una sociedad que le daba más importancia a los aspectos colectivos. O sea, es otra, es una sociedad más individualizada, más degradada en el sentido político, porque el clientelismo ha calado. Entonces tenemos un problema grande por delante. Por eso el APD ahora, estamos en nuestro cuarto congreso, trabajando en la construcción del cuarto congreso, y la primera reflexión que estamos haciendo es sobre eso. Estamos haciendo talleres, porque ya lo ideológico no es la respuesta total. Antes tú decías, bueno, vamos a hacer un partido marxista, vamos a hacer un partido marxista-leninista, o un socialista, o socialdemócrata, o reformista totalmente. Ya esa no es la respuesta, porque nuestros jóvenes son una mezcla de muchas cosas juntas. Ya hoy la participación de una gente, tú no la puedes procurar en un partido político a partir de las reuniones que hacíamos antes. Alfonso, ¿te recuerdas que nos reuníamos para estudiar, los círculos de estudio? Esa no es la participación que quiere la gente. Ellos quieren participar a través de las redes sociales. Como seguidor tuyo en Twitter, como seguidor tuyo en Facebook, contacto en Facebook, en Instagram, qué sé yo, todas esas cosas que se dan. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo los talleres en la Alianza por la Democracia, estamos construyendo los equipos por municipio, haciendo los debates, y en abril vamos a hacer las asambleas para empezar allá a darle direccionalidad a las estructuras, escoger los directivos, la dirección nacional, el presidente, y después entonces ya adoptar la parte más programática, las líneas políticas que tenemos que nosotros promover de cara al país, pero siempre con un norte. Tratar de construir en dos frentes el polo político electoral, contribuir a eso, porque nosotros nos hemos dado cuenta que la sociedad de hoy, los partidos de hoy, estamos atrapados en una situación que no es difícil solo enfrentar a ese partido de gobierno. Entonces vamos a empujar en ese sentido. Y ahí esperamos que mucha gente buena que está en otras organizaciones también comprenda esto y que lo hagamos juntos. No es que nos acompañe a nosotros, que lo hagamos juntos para poder sacar el país de la situación en que nos encontramos. Que todos los indicadores de educación, de salud, de alimentación, de vivienda, nos colocan a nosotros como un país en la cola de América Latina, a pesar de que somos uno de los países que más ha crecido económicamente en los últimos 50 años después de la muerte de Trujillo, y que ese crecimiento, esa riqueza se la debe a cada trabajador dominicano, no es el gobierno. La producción de riqueza de nuestro país la hemos hecho todos nosotros, los dominicanos. Lo que pasa es que los gobiernos la han usado mal, y por eso la distribución es, como tú sabes, pésima, con una tasa de pobreza que sube el 30% en República Dominicana, que está sobre el 30%, que eso es alarmante, pero ahí tenemos las tasas de mortalidad infantil,
30 niños de cada 1000 nacidos vivos. Una cosa alarmante. Es escandaloso. Escandaloso. Alfonso, en el próximo programa quiero venir a hablar solamente de salud. Yo quiero hacer un programa sobre salud en la República Dominicana, para hablar de los indicadores, de la situación de la seguridad social, en la parte de salud, de la situación de los hospitales, de cómo se mueren los niños, de qué se mueren los niños. ¿Sabes cuál es la primera causa de muerte en nuestro país? La pobreza. La pobreza, la gente no sabe. Ahora, tú te mueres de una enfermedad, pero porque no te puede atender, porque no tienes recursos. Es así. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa para retornar un segmento breve finalmente con Carlos Sánchez. Hay muchas cosas que discutir en el tema político, porque a muchos no les gustan que uno especifique el nombre, pero hay nombres que encarnan una práctica, una cultura política. Hay gente que pasó por el poder, que devolver no va a ser nada diferente. Y entonces, desde esa perspectiva, hay que poner nombre y apellido a la cosa. Pero bien, con Carlos vamos a conversar mucho tiempo acá en el programa. Vamos a una brevísima pausa y retornamos enseguida.